Bien, entonces, siendo ya las 9:31 de hoy, 26 de agosto del 2020, vamos a iniciar, ¿no? Eh, Vamos a iniciar la sesión. Estamos definiendo lo que es materia. Materia ocupa un lugar en el espacio, la definición clásica. Entonces, si ocupa un lugar en el espacio, la materia tiene que estar constituida de algo. Ese algo se conoce como su masa, ¿sí? Como su masa. La masa que posee un cuerpo en el sistema internacional, como ustedes conocen, se mide en kilogramos, y hay otros sistemas donde se mide en otras unidades. Obviamente hay materia que es extremadamente grande, como por ejemplo un planeta, una estrella, o que son extremadamente pequeñas, como son por ejemplo una célula, una molécula, un átomo. Y ni qué hablar de las partículas subatómicas, ¿no? De las partículas subatómicas. Entonces, si hablamos de materia, hablamos de masa y también hablamos de dimensión. ¿Qué quiere decir eso? En el manual, como ustedes ven, le pone como cuerpo. Dimensión quiere decir que va a estar medido, dimensionado. O sea, si uno coge una mesa, pues tiene masa y tiene dimensiones. Tiene un largo, tiene un alto y tiene un ancho. 3 dimensiones, ¿no? Aunque hay materiales que nos cuesta a veces medir las 3 dimensiones. Por ejemplo, cuando usted va a coger una hoja de papel, va a poder pesarlo, o sea, va a poder medir su masa, pero le va a costar de repente medir sus 3 dimensiones. El largo y ancho va a estar, pero de repente la profundidad va a necesitar herramientas de mayor precisión o hacer medidas indirectas. ¿Qué es una medida indirecta? Por ejemplo, no podemos determinar cuánto pesa exactamente una hoja en una balanza porque no es muy sensible, pero sí podemos, por ejemplo, coger un millar de papel, ¿no? Un millar de papel podemos coger un millar de papel y medir cuánto pesa y luego dividir, y ahí hiciéramos una medida indirecta, ¿correcto? Una medida indirecta. Entonces les decía que la materia entonces es algo que ocupa un lugar en el espacio, y además de eso que obviamente tiene masa y tiene una dimensión, tiene un cuerpo, ¿no? Tiene un cuerpo. Esta definición de materia habría que complementarle porque ya tenemos avances, sobre todo en la ciencia de la física, en donde existen otros cuerpos. Por ejemplo, el término, así como hay materia, se sabe que en el universo existe lo que se conoce como la antimateria o materia oscura, y también la energía oscura. Son términos teóricos, físicos, que han cobrado relevancia en el transcurso de esta última década, porque lo que tratan los científicos es de descubrir qué compone el universo. Recuerden que nosotros, pues, comparado con la inmensidad del tamaño del universo, pues somos casi nada, ¿verdad? Entonces, aparte de la materia visible por nosotros, la cual estamos definiendo, se conoce y se acepta en la comunidad científica la existencia de lo que se conoce como antimateria y la materia, o también materia oscura llamada, y así como hay materia, hay energía, la energía oscura, que se dice ocupa gran parte del universo, ¿ok? Gran parte del universo. Son cuestiones teóricas que poco a poco están siendo demostradas dentro de la parte de la física, del estudio de la física. ¿Y por qué me detengo en esto también? Porque si bien es cierto, en el colegio nos enseñan que la estructura mínima de la materia, o sea, si nosotros cogemos un cuerpo y lo dividimos en partes pequeñas, formaríamos partículas de ese cuerpo, ¿ya? Y si lo seguimos dividiendo, observaríamos que esas partículas quedan en moléculas, y esas moléculas a su vez están divididas en átomos. Y antes se concebía, no sé si ahora todavía en el colegio,
que el átomo es la unidad más pequeña de la materia, ¿no? Pero el átomo también, jóvenes y señoritas jóvenes, tiene una estructura. El átomo tiene partículas dentro de él que se llaman partículas subatómicas. El átomo tiene elementos, ¿no? En el modelo atómico que siempre nos muestra como si fuera un planeta, el núcleo de un átomo, y alrededor de él giran las partículas subatómicas, es una explicación o una representación fallida o errónea de lo que realmente, cómo se vería un átomo. Dentro de un átomo hay elementos muy pequeños como son el electrón, como son el neutrón, el protón, y más partículas subatómicas que están siendo descubiertas y están siendo teorizadas por los físicos y están siendo demostradas en laboratorios. Por ejemplo, hace 2 años se hizo mucha publicidad de un equipo de investigadores que había descubierto, había confirmado la existencia de la partícula de Dios o algo así, ¿verdad? Son cuestiones para que ustedes tengan en cuenta de que la investigación en el campo de la ciencia, sobre todo en física, sigue avanzando. Entonces, la teoría con la cual nos estamos formando hoy, de repente va a ser reformulada más adelante. ¿Ok? De repente va a ser reformulada más adelante. En este mundo de las partículas pequeñas, de las partículas subatómicas, del átomo, ya no se rigen por las leyes generales de la física con la cual nosotros estamos aprendiendo, sino por la física y la mecánica cuántica. Es un campo muy aparte, pero les hago esta acotación porque nosotros utilizamos eso realmente. Gracias al electrón y al flujo de los electrones, por ejemplo, tenemos nosotros energía eléctrica, ¿no? Literalmente, en los laboratorios de la industria tecnológica ya pueden colocar un átomo en un carril de un circuito, de un transistor, ¿no? Los transistores, por ejemplo, son tan pequeños que las distancias entre ellos ya se están midiendo en nanómetros, ¿no? Y se configuran lluvias de átomos para ciertos componentes para que puedan funcionar. Imagínense, hacia ese nivel de complejidad está la ciencia en este momento. Entonces, no crean ustedes de que la ciencia se ha quedado en la materia, no, simplemente sigue avanzando, ¿no? Solamente que hay que estar investigando constantemente para estar actualizado, ya que nuestra carrera de tecnología, independientemente hacia qué rama te orientes, siempre va a estar ligado a los descubrimientos científicos, siempre, ¿ya? Siempre. Seguimos. Facilito. Clásicamente se define los estados de la materia como 3. Clásicamente, ojo, clásicamente. Voy a ampliar acá. Tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. O sea, se dice clásicamente porque la humanidad puede verificar, puede observar fácilmente esos estados, ¿ya? Y los estados sólido, líquido y gaseoso tienen que ver con su estructura natural dentro de su cuerpo. O sea, igual que ustedes, que su cuerpo tiene una estructura ósea, igual que una casa tiene una estructura, si es de madera, pues pilones, madera, vigas, si es de cemento, columnas. Dentro de la materia tiene estructuras, ¿sí? Sus moléculas se estructuran de una forma. En el estado sólido, su estructura es rígida, fija, y para modificar una estructura de la materia que esté en estado sólido, para modificarlo, se necesita agregarle una gran cantidad de energía. Por ejemplo, todos conocen el acero, el hierro, es un metal, ¿correcto? Está en estado naturalmente sólido, acá en la Tierra, en el planeta Tierra, con las condiciones de la atmósfera, de nuestra gravedad y todo eso. El hierro está en estado sólido dentro de aquí en el planeta, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos alterar su estado natural, o sea, queremos volverlo líquido, necesitamos agregarle energía.
y esa energía normalmente es en modo de calor, ¿correcto? Y entonces le agregamos calor y ¿qué va a pasar? Su estructura molecular, como van a comenzar a calentarse, o sea, van a comenzar a ganar energía, van a comenzar a moverse aún más, a moverse aún más. Entonces, esa movilidad de sus moléculas hacen de que el metal se comporte como líquido. Si ustedes de repente habrán derretido una vela también, por ejemplo, ¿no? Una vela me dará la razón que con un poco de calor se vuelve estado líquido. Se han visto también el silicio o el plomo, con un poco de calor se vuelve un estado líquido. Para volverlo estado gaseoso al metal tendríamos pues que utilizar más cantidad de energía en forma de calor para convertirlo en estado gaseoso. Entonces el estado sólido es un estado en el cual que se caracteriza porque su estructura molecular interna es rígida, tiene forma definida. ¿Ok? Acuérdense de esto. En el estado sólido tiene una forma definida. ¿Correcto? Una forma definida. El estado líquido, en cambio, la materia que nosotros naturalmente vemos, observamos en estado líquido, su estructura molecular no es tan rígida, es más flexible y para ser contenido necesita un recipiente. Por ejemplo, si nosotros cogemos una botella de agua, el estado líquido del agua va a tener la forma justamente del recipiente que lo contiene. ¿Sí? Del recipiente que lo contiene. Para nosotros pasar de estado líquido a gaseoso, habríamos que agregarle calor. Ejemplo clásico, cuando nos ponemos a hervir agua, le agregamos calor y esa agua pues con tanta energía las moléculas se convierten en estado gaseoso. El estado gaseoso es un estado en el cual las estructuras moleculares son inestables. ¿Qué significa inestable? Si nosotros cogemos un gas y lo soltamos al ambiente, ese gas comienza a expandirse porque sus moléculas están en constante movimiento, ¿no? Son como los niños de 5 a 3 años que cuando les das bastante azúcar no saben qué hacer, están por acá, por acá, por acá, por allá. Así, de esa manera son las moléculas de un cuerpo que está en estado gaseoso, ¿correcto? El estado gaseoso no tiene una forma definida y además de eso, si no se lo contiene en un recipiente cerrado, pues se expande en el ambiente. Ejemplo, el balón de gas de propano que nosotros tenemos en casa, ¿correcto? No lo podemos cargar en una bandeja, como si podemos cargar, por ejemplo, la gasolina. El balón de propano, como es un gas, necesita estar contenido en un recipiente y cerrado. Y algo bien particular, cuando un gas es sometido a presión, tiende a comportarse como líquido. Ejemplo, seguramente ustedes habrán visto esos encendedores baratitos que venden a 50 un sol, ¿sí? Dentro de él hay un gas, es el mismo gas con el cual cuenta en tu cocina, con un aditivo adicional, claro. Pero cuando usted lo ve dentro del recipiente y lo mueve, parece comportarse como líquido, ¿sí? Entonces acá agrego algo que de repente no está en el manual, pero es muy importante saber. La materia, según las condiciones de nuestro planeta, va a tender a comportarse de una u otra forma, según, por ejemplo, la presión. Yo les decía recién, dentro de ese recipiente de encendedor, cuando usted observa ese gas, pareciera como si fuera líquido, pareciera. ¿Por qué? Porque está sometido a una presión. ¿Correcto? A una presión, ¿sí? Y si nosotros así raudamente romperíamos el envase, cosa que no recomiendo hacerlo, el gas saliera tan rápidamente que todo lo que está alrededor de ese gas comenzaría a congelarse. ¿Por qué? Porque el gas comenzaría a absorber energía, ¿sí? Para convertirse en gas, y alrededor lo que esté le va a quitar energía y comienza a congelarse. ¿Ok? Por ejemplo, en algunos bares que se consideran pues de elitistas, ¿no? Sirven tragos normalmente cuando sus papás van a un bar, ustedes creo que no, todos son menores de edad. Cuando van a un bar piden, a ver, un pisco sour, ¿no? Y a veces a los tragos le ponen cubitos de hielo, ¿verdad? Esos cubitos de hielo están en base a agua. Entonces el agua, cuando se derrite, pues tiende a cambiar el sabor del trago. Hay un hielo que se conoce como hielo seco, que es el dióxido de carbono, el gas de dióxido de carbono, el que usted inhala,
o exhala, perdón, ese gas de dióxido de carbono, cuando se somete a una alta presión, se convierte en un cubo, como si fuera un cubo de hielo, a bajas temperaturas. Entonces lo que hace es ingresar ese cubito de hielo seco, se llama hielo seco, a los tragos, congela, enfría la bebida, pero no se mezcla con la bebida porque se evapora. ¿Sí? Se evapora. Entonces es un tipo de hielo que usted va a verificarlo pues en bares donde está gente pues que puede pagar ese tipo de servicio, ¿no? Elitista. Si usted googlea normalmente hielo seco, va a ver ahí algunos experimentos locos en YouTube de ese componente. Ahora, ¿existen más estados de la materia? Obviamente que sí, existen más estados y se siguen descubriendo todavía más estados de materia, ¿no? Por ejemplo, en ciertas minerías donde hay mucha profundidad, existe un sistema de refrigeración en el cual comprueban el triple estado del agua, por ejemplo. Por un mismo conducto, el agua se convierte en vapor, se convierte en líquido y se congela. Es una locura. Bien. Acá nos propone algunos conceptos. Hemos hablado del núcleo del átomo, ¿no? Este es el modelo atómico que nosotros vemos normalmente en los libros de física. Está así convenido. No es correcto, ¿ya? Pero lo ponen así para que los niños y los jóvenes entiendan o comienzan a entender más o menos de qué trata esto. Cuando ustedes van a profundizar, por ejemplo, cuando ya van a hacer un posgrado tecnológico, de repente les van a enseñar cómo realmente es una nube de probabilidades que rodean a un átomo. Y son probabilidades. Por ejemplo, la ley de Moore que nos dice que cada cierto tiempo, cada un par de años, los transistores se reducen aún más. Ya prácticamente está llegando a su límite. ¿Por qué? Porque la distancia que hay de un transistor a otro es tan pequeño que el campo cuántico de los electrones de un átomo pues experimenta el fenómeno que se conoce como túnel cuántico. ¿Qué significa túnel cuántico? Que un sale de esa capa o esa nube de electrones, pero un electrón sale de esa nube, ¿no? Sin haber pasado por ninguna puerta. Es como si se teletransportaría. Ya las leyes dentro de la física cuántica son un poco extrañas, pero se utilizan y ustedes lo utilizan todos los días, ¿ya? Bien, los elementos clásicos de un átomo pues son el electrón, los protones, los neutrones, también están los neutrinos y una serie de partículas subatómicas más pequeñas todavía. ¿Cómo se sabe de esto? Por ejemplo, entre la frontera entre Suiza y Francia han hecho un túnel que tiene la forma de una rosca, ¿no? Que se llama el acelerador de partículas, el acelerador de hadrones, dentro donde se hace girar a altas velocidades, casi acercándose a la velocidad de la luz, partículas de átomos, y hacen colisionar estas partículas para que puedan ver de qué están constituidas, ¿sí? Es como si nosotros agarremos pues dos materiales, dos ladrillos o dos piedras y las hacemos colisionar para que se partan y podamos ver qué tiene dentro, ¿no? Ese es un laboratorio que constantemente está publicando sus resultados, ¿no? Y es la vanguardia del momento, ¿no? Del momento. Bien. Lo que les decía de los estados, ¿no? El estado sólido tiene una forma definida, tiene un volumen definido. En cambio, el estado líquido no tiene forma definida porque va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. Ejemplo, los helados tienen forma a veces de muñequitos. La gelatina que prepara mamá tiene forma pues del recipiente que lo ha contenido, ¿verdad? Pero su volumen es definido. ¿Qué significa? Que si tú coges un litro de agua, por más que lo contengas en una botella, en un vaso, en una bandeja, siempre va a seguir siendo un litro de agua. Por si acaso, el litro es la unidad de medida de volumen también, ¿ok? En cambio, el estado gaseoso no tiene forma definida. Necesitamos contenerlo, atraparlo. Y tampoco tiene volumen definido, ya que si nosotros
soltamos, por ejemplo, el gas propano de la casa, comienza a expandirse hasta que sus partículas queden minimizadas, ¿no? Un paréntesis, el propano por si acaso no tiene olor. Entonces lo que hacen las empresas que venden balones de gas, le agregan un olor no tan agradable. ¿Para qué? Para que en la casa se pueda sentir el olor cuando hay una fuga de gas. Naturalmente el propano no tiene olor, no lo podemos percibir, ¿ya? Bien, ahora, dentro del estado sólido, dentro de su estructura del estado sólido, las fuerzas moleculares, existen dos conceptos de fuerzas moleculares: la cohesión y repulsión. La cohesión es la fuerza que mantiene unida un cuerpo, y la repulsión es la fuerza que quiere desunir eso. La ley de Newton, ¿no? Ante toda acción hay una reacción. En el estado sólido, la fuerza de cohesión es mucho mayor. Por eso, si nosotros cogemos una piedra que está en estado sólido, siempre tiene esa forma. Su fuerza que lo mantiene unido hacia él es mayor. ¿Cómo puedo alterar eso? Agregándole energía en forma de calor, ¿no? Como los ejemplos que hemos mencionado, ¿ya? Otra cosa más. La fuerza de cohesión, por ejemplo, en el estado líquido es aproximadamente igual a la fuerza de repulsión, ¿sí? O sea, el agua, su fuerza que le mantiene, mantiene en estado líquido es casi igual a la fuerza que se repele entre ellos, ¿ya? Obviamente esto cambia según la presión. Por ejemplo, cuando varía la presión, hay un fenómeno, por ejemplo, en los ríos, si ustedes han visto, temprano en la mañana en los ríos o tarde antes de anochecer, la presión atmosférica cambia, y nosotros cuando observamos un río en esas horas, vamos a ver como que del agua del río comienza a salir vapor, ¿no? Pensamos de que alguien está cocinando allá abajo. No, es por el cambio de presión que existe, que se vaporiza el agua, ¿no? Entonces otro fenómeno que cambia los estados de la materia también es la presión, ¿correcto? Por eso les digo, les pone el ejemplo yo, que aquí en la Tierra el hierro normalmente está en estado sólido, ¿ya? ¿Y por qué les digo aquí en la Tierra? Porque se sabe que existen otros planetas donde el estado natural del hierro es líquido, ¿sí? El estado natural de hierro es líquido. Existen otros planetas, creo que es Neptuno, donde el estado natural, hay ríos de hierro, ríos, o sea, fluyen. ¿Por qué? Porque la presión y la temperatura es tanta que su estado natural ahí es líquido, ¿sí? Entonces, dentro del planeta Tierra estamos hablando que la fuerza de cohesión y de repulsión en el estado líquido es la misma. En cambio, en el gas, la fuerza de repulsión es mucho mayor. Por eso el gas siempre tiende a escaparse, ¿no? Siempre tiende a escaparse, ¿no? Si alguien por ahí ha comido algo y le ha caído mal y tiene ahí unos reflujos de gas, y si está en un ambiente cerrado, obviamente pues todo el ambiente de ahí va a sentir ese reflujo de gas, ¿verdad? Cuando alguien tiene ese inconveniente, ¿no? Porque comienza a expandirse en el ambiente. Muy bien.